Dice, todo es gracia. Bonito título, ¿verdad? Todo lo que tenemos, todo lo que somos, nos enseña la palabra del Señor que es gracia, es gracias al Señor, el favor de Dios. Vamos a ver hoy una historia y vamos a ver la diferencia entre lo que es tener gratitud y lo que es ser ingrato con Dios. En Lucas capítulo 17, a partir del verso número 11, dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este texto, mis hermanos, nos muestra o nos enseña la increíble ingratitud del ser humano hacia Dios. Todos nosotros, de una u de otra manera, mis hermanos, le demos a Dios mucha acción de gracias, ¿verdad? De una, repito, o de otra manera. Es necesario entender, miren, que si algo nos hace sonreír, si algo nos hace sentir contentos, nos agrada la vida, si podemos levantarnos cada mañana con fuerza, con aliento, si hay salud, si hay alimento, si hay vestido, si hay techo, si hay sustento, todas esas cosas, mis hermanos, son gracias o gracia de Dios. Es el favor y la misericordia del Señor. La Biblia nos dice en este texto que 10 leprosos fueron sanados de su enfermedad, pero solo uno de ellos dice que fue sanado y fue salvado, ¿verdad? ¿Notan la diferencia? 9 fueron sanos, pero uno fue sano y fue salvo. De esas 10 personas que fueron sanados, mis hermanos, la lepra en ese entonces era tal vez la enfermedad más terrible que existía sobre la tierra. La lepra destruía los tejidos, el cuerpo, y cuando la enfermedad avanzaba más, llegaba el caso inclusive que la persona comenzaba a destruir los órganos de las personas enfermas, de los leprosos. A algunos se le caen los dedos, bueno, se le caían porque hoy día ya es diferente, ¿verdad? Pero se le caían los dedos, se les caían las orejas, se le caía la nariz, los pies se destruían. Era una enfermedad terrible. Yo tuve el privilegio de nacer en un pueblo, en un lazareto donde estaban los enfermos, los llevaban los enfermos de toda Colombia, y uno podía ver desde pequeño en ese entonces, porque hoy día pues la medicina ha avanzado tanto que ya se puede controlar la enfermedad, pero en ese entonces hay personas que se convertían prácticamente en monstruos. Era una enfermedad, repito, terrible. La Biblia nos dice aquí que 10 de estos enfermos fueron sanados físicamente. El Señor los limpió, pero solamente uno de esos 10 fue quien regresó con acción de gracias. Solamente uno de ellos reconoció el favor de Dios y la misericordia del Señor y regresó a darle las gracias al Señor. Los otros 9 no les importó, solo querían ser sanos. Es triste esto, mis hermanos, pero es una realidad que la mayoría de las personas
no somos agradecidos con Dios, no mostramos gratitud con Dios. Y la principal razón por la cual la gente generalmente no es agradecida con Dios es porque la mayoría de las personas van o vienen a las iglesias buscando el favor de Dios, buscando un milagro, buscando una provisión, buscando una restauración, cualquier cosa. Pero es lo único que a la gente le interesa, el favor de Dios. No están buscando a Dios, están buscando lo que Dios les puede dar. ¿Recuerdan? En la Biblia encontramos un episodio cuando la gente, dice que había muchísima gente esperando a Jesús. Y cuando Jesús volvió, le dijeron, Señor, hemos estado esperándote. ¿Sabe qué dijo el Señor? ¿Sabe ustedes por qué me buscan? Porque ayer les di comida y hoy quieren desayuno, ¿verdad? Hoy quieren omelette. Así le pasa a la mayoría de las personas. Van a las iglesias porque están buscando la comida o el desayuno de Dios, pero nada más. Esos 9 leprosos que fueron sanados no estaban buscando a Dios. No les interesaba su relación con Dios. Estaban buscando el milagro de Dios. Estaban buscando que Dios les hiciera un milagro, que les diera algo. Pero ese que volvió, ese que regresó, sí quería algo más que un milagro. Estaba buscando algo mucho más grande que solamente un milagro, que solamente una sanidad. Él quería no el milagro solamente, sino quería conocer al Señor de los milagros. Quería conocer al Señor que tuvo el poder de darle sanidad, devolverle su vida nuevamente. El que es agradecido con Dios, mis hermanos, es aquel que anda buscando una relación con Dios, aquel que le interesa tener una relación con Dios, no solamente servirse de Él y esperar a que Dios le conceda todos sus deseos, sus caprichos o sus gustos. Ahora, quiero aquí también aclarar algo, mis queridos hermanos. La misericordia del Señor, la gracia del Señor, el favor de Él es tan grande, es tan grande que aún Dios bendice a los impíos. ¿Se han dado cuenta de eso? Es tan grande su misericordia que aún Dios derrama su gracia, su favor y su misericordia con aquellas personas que no le aman, que no le buscan. Por eso, mis hermanos, es que cualquiera puede recibir un milagro. Cualquiera. A veces hasta los impíos reciben milagros. Muchos de nosotros, antes de conocer de Dios, antes de tener una comunión con Dios, tal vez somos testigos de que muchas veces el Señor hizo milagros en nuestra vida, nos sacó de unas en las que nos metíamos, ¿verdad? Siendo impíos, sin amar a Dios, sin servir a Dios. Pero Dios se manifiesta muchas veces, repito, con milagros, con cosas prodigiosas, aún a aquellos que no le aman, aquellos que no tienen temor de Dios. Miren, el solo hecho nomás de guardarnos hasta el día en que el Señor nos salvó, eso es un milagro. Porque si hubiésemos muerto separados de Dios, ya sabe a dónde hubiésemos ido a parar, ¿verdad? Así que la misericordia del Señor es grande todos los días de nuestra vida. Y así que un milagro, repito, un milagro lo recibe cualquiera. A veces, ¿están de acuerdo que a veces reparten milagros a diestra y siniestra, ¿verdad? Para cualquiera, sin importar la clase de vida que estén viviendo. Algunos, entre comillas, repito, comienzan a repartir milagros. Porque un milagro, repito, un milagro es para cualquiera. Pero nosotros, mis hermanos, usted y yo, como hijos de Dios, no somos cualquiera. Fuimos llamados, mis hermanos, a salir de la oscuridad a la luz. Fuimos llamados a ser parte de la familia de Dios. Fuimos llamados a ser hijos de Dios, a salir de la inmundicia a la santidad. Hemos sido llamados, mis hermanos, a tener una relación, una comunión diaria con el Señor. Por eso no somos cualquiera, no hemos sido llamados a vivir una vida como cualquiera, sino una vida como a Dios le agrada, en santidad. La gente, mis hermanos, que muchas veces llegan a las iglesias, vienen un día y se van,
no vuelven más. Son personas que, como estos 9 leprosos, van tras algo, ¿verdad? Van tras un favor, van tras un milagro, van tras algo que Dios les pueda dar para hacer tal vez más liviana su vida. Pero la gente que continúa sirviéndole al Señor, la gente que continúa amando al Señor, aun a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, de los problemas, a pesar tal vez de las enfermedades, a pesar aún de que tal vez no reciban ese milagro por el cual están orando, son personas que realmente aman a Dios y personas que están interesadas en una comunión con el Señor, que no les interesa solamente el milagro, el favor de Dios, sino que les interesa su comunión y su relación con Dios. Esas son las personas que, repito, quieren tener una comunión con el Señor. Pero los otros son gente que actúa como ese leproso, como esos 9 leprosos. Solamente uno, dice, uno regresó a presentar su acción de gracias. Porque, mis hermanos, la sanidad para ese hombre no era suficiente. Para él no fue suficiente solamente que fuera sanado de una enfermedad. Para él era más importante y más interesante, ¿sabe qué? Conocer a ese Señor, ¿verdad? A ese que tuvo el poder de sanarlo. Era lo que él interesaba, por eso regresó con acción de gracias. Es gente, mis hermanos, que entiende que separados de Dios nada podemos ser ni hacer. Es muy triste ver hoy día tantas hiper mega iglesias llenas de personas, ¿sabe qué? Buscando solamente el favor de Dios, buscando obviamente y avivados o motivados obviamente por los motivadores e engañadores, ¿cierto? Que les prometen un montón de cosas, pues la gente va tras ese montón de cosas que les prometen y eso es lo único que les interesa, no una relación con el Señor, no comunión con Dios. Cualquier momento esas personas, ¿sabe qué pasa? Como no reciben su milagro, se largan. Por eso muchos de esos lugares, más que enseñar la palabra, son escuelas de ateos, porque muchas de esas personas se van engañadas, manipuladas y disgustadas con Dios porque no recibió pues que lo que le prometieron, ¿verdad? Pero nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, no debemos buscar solamente los milagros, no debemos buscar el favor de Dios, no buscar la comidita o el desayuno, que en aquel entonces, recuerdan, aquellos judíos perseguían al Señor por esos favores. Debemos buscar repito, es al que tiene el poder de restaurar, al que tiene el poder de sanar, al que tiene el poder de salvar. No el favor, mis hermanos, no el favor. Nuestra gratitud a Dios debe ser diaria, debe ser a diario. Hay muchos, repito, muchos creyentes que no son agradecidos con Dios. Saben ustedes que la gratitud, mis hermanos, la gratitud le agrada a Dios, ¿verdad? A Dios le encanta que mostremos gratitud hacia Él por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora, mis hermanos, la gratitud es algo personal, ¿verdad? Es algo personal, es algo que cada quien debe mostrar. Es algo que cada quien debe exteriorizar sin ninguna reserva. ¿Ustedes creen que, miren, ese hombre que regresó a mostrar gratitud al Señor, a él, ¿ustedes creen que a él le importó lo que los otros 9 dijeran? A él no le interesó, ¿verdad? Si ellos fueron o no fueron, es problema de ellos, pero él fue, él tomó la decisión de ir hasta donde el Señor y expresarle su gratitud, sin importar si los otros iban a venir o no. Mis hermanos, el amar y servir al Señor, recuerden, es una decisión personal. Usted alaba a Dios, así los otros no lo hagan. Usted honra a Dios, así los otros no lo hagan. Usted le sirve al Señor, así los otros no lo hagan. Usted es agradecido con Dios, así los otros sean desagradecidos. Es algo personal. Usted obedece al Señor, así los otros desobedezcan. Usted viene a la iglesia, así los otros no vengan a la iglesia.
porque es algo que debe salir de nuestro corazón sinceramente hacia Dios. Ustedes se imaginan el montón de disculpas o pretextos que esos 9 hombres le dijeron a este otro cuando dijo: volvamos al Señor para darle las gracias. El montón de disculpas, tal vez: no, pero no tenemos tiempo, estamos ocupados. De todos modos, pues ya fuimos sanados, ¿verdad? Ya recibimos el favor. Él nos dijo que volviéramos. Pero eso no le importó a ese hombre agradecido. Él volvió a darle las gracias al Señor, sin importar lo que los otros hicieran o dijeran, ¿verdad? Miren, el verso 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Fíjense, este hombre muy posiblemente no tenía casa, ni carro, ni beca, ni hacienda, ni avión, nada, no tenía posición social, no tenía dinero tal vez, no tenía nada. Mas sin embargo, él regresó agradecido con Dios por lo que él había hecho en su vida, ¿verdad? Por el milagro recibido. Mis hermanos, ¿saben por qué muchas personas no le dan las gracias a Dios? Muchas personas desagradecidas no expresan su gratitud a Dios, porque siempre que recibimos algo, ¿saben qué pasa? Queremos más, ¿verdad? Queremos más, no estamos contentos con lo que Dios nos da o con lo que hemos pedido, siempre estamos queriendo más, y por eso muchos son ingratos. Tal vez algunos no tengan mucho dinero, ¿verdad? Pero tal vez tengan una familia. Tal vez algunos no tienen familia, pero tienen amigos que oran por ellos. Tal vez algunos no tienen amigos, no tienen nada, pero ¿sabe qué? Tenemos a Jesús, tenemos a Dios, mis hermanos, y eso nos debe bastar y nos debe ser suficiente. Y por eso tenemos que ser agradecidos con Dios. A veces tampoco somos agradecidos con Dios porque estamos llenos de envidia. La envidia no nos permite ser agradecidos con Dios. Vivimos codiciando lo de los demás, deseando lo de los demás, y por eso pues obviamente no podemos o no alcanzamos a vislumbrar lo que nosotros tenemos para agradecerle a Dios lo que Él nos ha dado. Porque, mis hermanos, generalmente vivimos mirando lo que no tenemos, ¿verdad? Lo que nos hace falta, en lugar de mirar lo que ya tenemos, para poder agradecerle a Dios por esas cosas que ya tenemos. ¿Cómo el Señor nos puede dar más si no valoramos lo que ya nos ha dado? Por estar, repito, envidiando lo de los demás. Tenemos que ser, mis hermanos, o aprender a ser agradecidos con Dios, con lo que tenemos. Si nos ponemos a mirar, mis hermanos, a los demás, si nos ponemos a mirar lo que los demás tienen, ¿saben qué pasa? Vamos a llegar a la conclusión de que nosotros no tenemos nada, porque siempre vamos a ver más en los demás y no mirar lo que, repito, el Señor ya nos ha dado. Si nos ponemos a hacer una lista, mis hermanos, de aquí para atrás, lo que Dios nos ha dado a través de todos estos años, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos ha dado muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que generalmente ni siquiera merecemos. Este hombre no tenía absolutamente nada material, pero estaba tan agradecido con el Señor por el solo hecho de haberle curado su enfermedad. A él, repito, no le importó lo que los demás tuvieran, no estuvo mirando a nadie más. Él estaba agradecido solamente con que el Señor le había sanado su enfermedad, sin importar, repito, las cosas materiales. No le importaba ni se preocupaba por eso. Miren, yo les aseguro que muchas de las peticiones por las cuales miles y millones de personas en el mundo están pidiendo y rogando al Señor para ellos, miren, muchas de esas bendiciones ya muchos de nosotros las tenemos y no somos agradecidos con el Señor muchas veces. Cuando hay tanta gente en el mundo, hay tantas personas, mis hermanos,
que no tienen absolutamente nada. Y muchas veces son más gratas con Dios, muestran más gratitud con Dios que muchos de nosotros. A veces yo he visto en noticias, a veces personas con una condición económica pobre, humildes, y los ve uno tan felices, tan contentos, ¿verdad? Se ríen, disfrutan de la vida. Y no ve personas con tantos lujos, con tantas comodidades, y amargados, en la vida amargados, renegando de todo. Porque mis hermanos, nos falta gratitud con el Señor. Tenemos que agradecerle al Señor por todo lo que tenemos, regocijarnos con lo que Él nos ha dado. Porque repito, recuerden, muchos no tienen nada. Muchos no tienen nada. Miren, el diablo es un experto en aguarnos la fiesta, ¿sabía? Él es experto en enfocarnos o en llevarnos a que pongamos las cosas, pongamos la mirada en lo que nos hace falta, en lo que todavía no tenemos, en lugar de mirar lo que ya tenemos. Y eso obviamente, pues, ¿qué pasa? Nos hace sentir o nos hace ser desagradecidos con Dios, ¿verdad? Porque siempre estamos mirando y deseando lo que no tenemos todavía, en lugar de mirar, de valorar las cosas que hasta hoy el Señor nos ha dado. Miren, ¿recuerdan el paralítico de Betesda? Cuando llegó allí estaba en el estanque, ¿verdad? Todos enfermos ahí. Cuando el Señor le preguntó, le habló, ¿y qué le dijo el paralítico? No, es que no tengo nadie quien me lleve allá, nadie me ayuda, estoy solo en la vida. ¿Qué dijo el Señor? Me tienes a mí, ¿verdad? Me tienes a mí. Y él fue y lo lanzó allá, fue allá y lo sanó, ¿verdad? Porque el Señor, mis hermanos, Jesús, debe ser más que suficiente para nosotros, más que suficiente para nosotros. Miren, a veces en nuestra autoevaluación de fin de año, a veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿verdad? Ponemos a hacer las cuentas, evaluamos y llegamos a la conclusión de que no, que fue un año muy malo. No pude lograr mis metas, mis proyectos, nada se cumplió. Pero mis hermanos, ¿saben una cosa? Que eso es una mentira del diablo. Es mentira del diablo, porque si hemos llegado, mis hermanos, a fin de año, ha sido un buen año, porque el Señor nos ha guardado, ¿verdad? El Señor nos ha protegido, nos ha dado la provisión, nos ha dado la salud. Así que fue un año bueno, fue un buen año porque el Señor, repito, el Señor nos permitió llegar aquí hasta el final de año con salud, con provisión, tal vez un trabajo, una familia, un techo, y eso es más que suficiente. La Biblia dice que por esas cosas debemos estar agradecidos con Dios. Hemos llegado a un año más de vida y debemos estar agradecidos con Dios. Ahora, para poder, mis hermanos, mostrar o demostrar la gratitud a Dios, pues necesariamente tenemos que ser humildes. Un altivo, un soberbio, mis hermanos, jamás podrá ser agradecido con Dios. Un soberbio jamás demostrará su gratitud a Dios, porque para ser agradecidos tenemos que reconocer, mis hermanos, que no somos nosotros, que no es nuestro esfuerzo, que no es nuestra autojustificación, sino que es Él en nosotros, es Dios en nosotros, mis hermanos, quien hace posibles las cosas. Así que todo lo que nos bendice, lo que nos favorece, lo que nos ayuda, todas esas cosas, dice la palabra de Dios, que vienen de Dios, ¿verdad? Mucha gente vive pavoneándose con posición social, con dinero, con poder, con conocimiento, con títulos. Pero mis hermanos, se les olvida que basta un pensamiento de Dios, un clip de Dios, para que todo eso desaparezca junto con su proveedor. Estamos en las manos de Dios en todo momento. Ellos pueden apoyarse en lo que hacen, en lo que tienen, en lo que saben, pero nosotros como hijos de Dios, ¿en qué nos apoyamos? En lo que Él es, en lo que Él puede hacer por nosotros, ¿verdad? En lo que Él significa para nosotros. En eso nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos debemos apoyar y confiar. Miren, el que es agradecido con Dios también debe ser
un vocero de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Saben para qué? Para que otros también sepan de la gracia, de la misericordia y el favor de Dios, y que ellos también puedan venir corriendo a los pies del Señor. La razón por la que este hombre, agradecido con Dios, dice la Biblia que estaba gritando a gran voz, no era porque Jesús fuese sordo, ¿verdad? Era porque él quería que la demás gente escucharan, que la gente oyera lo que Dios había hecho en su vida, para que ellos también pudiesen ir a Jesús y recibir lo que él había recibido. Por eso dice la Biblia que este hombre gritaba a gran voz. Mis hermanos, recuerden, una de las maneras de mostrar gratitud a Dios es contar a los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que ellos, repito, también puedan buscar los pies del Señor. La Biblia dice que lo que sale de nuestra boca es lo que está ¿qué? En el corazón, ¿verdad? Así que si en nuestro corazón hay gratitud, pues esa gratitud que debe salir por nuestra boca, ¿verdad? Hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El Señor le dijo a este hombre que había sido sanado, le dijo, tu fe te ha salvado, ¿verdad? No solamente sanado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha restaurado. Así que la persona, según esto, la persona que no tiene fe, pues no puede ser agradecida con Dios. ¿Cómo? Si no va a reconocer de dónde vienen las cosas. Porque la fe, mis hermanos, la fe nos hace reconocer que es Dios quien hace el milagro. La fe nos hace reconocer que todas las cosas vienen de Dios. La fe nos hace reconocer que Dios es el soberano, que Dios es el que puede prosperar, que Dios es el que puede sanar, que Dios es el que puede ayudar. Eso lo hace la fe, mis hermanos, la fe. Este hombre estaba tan agradecido con el Señor que su fe le permitió reconocer, repito, que ese milagro, que esa sanidad venía de parte de Dios, que era Dios quien nos había sanado, quien nos había restaurado. Por eso, para que podamos ser agradecidos con Dios, mis hermanos, necesitamos tener fe, necesitamos confiar en Dios, creer en Dios, creer que todo lo que nos suceda, oído, nos guste o no nos guste, sea bueno o sea malo para nosotros, dice que debemos dar gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque dice que los que amamos a Dios, ¿cierto? Él un día va a hacer que todas esas cosas que tal vez no nos gustan, que tal vez nos hacen sufrir, que tal vez nos caen mal, Dios dice la Biblia que un día Dios hará que esas cosas ayuden para nuestro bien. Si nosotros recordamos, tal vez traemos a memoria muchas de las cosas que nos pasaron en el pasado, que nos pasaron cosas que nos pasaron. Hoy día podemos recordar y decir, uy, si eso no hubiese pasado, ¿verdad? No hubiese pasado esto otro. Si no hubiese pasado por esa situación, hoy no estaría aquí, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él hace que a los que le amamos, las cosas un día se transformen, así sean malas, para nuestro bien. Allá en el momento obviamente no las entendemos, ¿cierto? Ustedes creen que José, por ejemplo, cuando estuvo en la cárcel sufriendo, ¿verdad? Siendo un esclavo allá en la cárcel, inocentemente, ¿verdad? Inocentemente. ¿Usted cree que José se imaginó que después él iba a ser prácticamente, o no prácticamente, no fue el segundo hombre más poderoso de la tierra? Si José no hubiese pasado por esa universidad, no hubiese estado preparado, ¿verdad?, para ser el segundo hombre más poderoso de la tierra y salvar a su descendencia, a los hebreos, ¿verdad? Porque Dios usa, mis hermanos, Dios trabaja siempre con propósitos. Dios usa siempre las situaciones, las circunstancias, ¿verdad?, para ayudarnos. Dios está viendo siempre más adelante de lo que nosotros podemos ver. La Biblia dice que el ladrón solo viene para hurtar, robar, matar y destruir, para hurtar, matar y destruir. Pero que el Señor vino ¿para qué? Para traer vida en abundancia. Así que, mis hermanos, todo aquello que añada vida, que añada abundancia, que añada crecimiento, que añada bendición,
ánimo, fuerza, todas esas cosas, no olvide, siempre vienen de Dios, vienen del Señor. Mire el verso 18 dice, no hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Se dan cuenta? Lo que dice aquí, sino solamente este extranjero. ¿Sabe qué, mis hermanos, nos está aquí enseñando el texto? Que este hombre que volvió agradecido con el Señor no era judío, pero los otros 9 parece que sí eran judíos, ¿verdad? Este dice que era extranjero. ¿Saben qué también nos enseña esto, mis hermanos? Que uno de los principales a veces problemas para que no seamos agradecidos con Dios es nuestra religiosidad, nuestro fanatismo. Si nosotros recordamos, tal vez muchos cuando el Señor nos salvó recién convertidos, a veces pasaban cosas pequeñas en nuestra vida, o las pequeñas cosas como que nosotros, cierto, las veíamos, tremendos milagros. Nos regocijábamos con cosas pequeñas que nos pasaban en la vida. Milagros tal vez pequeños, pero ahora después de un tiempo, aunque Dios hace a veces cosas maravillosas en nuestra vida, como que esas cosas ya no nos entusiasman, ¿verdad? Como que, es normal que nos pasen esas cosas. Nos volvemos religiosos y comenzamos a perder la pasión por las cosas de Dios. Y uno de los problemas, repito, de los creyentes, de los cristianos, es que a medida que pasa el tiempo, a medida que pasamos más en la iglesia, como que nuestra relación con el Señor comienza a volverse monótona, ¿cierto? Ya como hacemos todo mecánicamente, vamos a la iglesia, a veces escuchamos, a veces por ahí los que medio leen la Biblia un ratico en la semana para un texto bíblico, y las otras cosas, ya no hay compromiso, ya no hay diligencia, ya no hay responsabilidad, ya no hay pasión por las cosas del Señor. Se vuelve algo, repito, algo monótono. Un montón de cosas, de prácticas, tal vez comienza a sustituir nuestro gozo y nuestra relación con el Señor. Hay otras cosas ya más importantes. Miren, estos 9 leprosos, estos 9 hombres que no volvieron, que no regresaron a darle las gracias al Señor, parece que eran hebreos. Es decir, eran hombres que conocían la ley. Eran hombres que conocían las prácticas religiosas. Habían escuchado hablar de Dios. Pero el otro hombre, el que regresó, no era judío, no conocía las leyes judías, no conocía de Dios. Él lo único que sabía, ¿sabe qué? Era que él no era digno de haber recibido esa sanidad, que no era merecedor del favor de Dios. Y por eso él estaba felizmente agradecido con el Señor, por eso regresó a darle las gracias. Aunque no conocía, repito, las prácticas religiosas ni las leyes judías. Lo que muchas veces encontramos en cristianos es que ellos piensan que deben ser bendecidos, que Dios está obligado a bendecirlos, a protegerlos, porque a veces vienen a la iglesia, porque leen la Biblia, porque ayudan para la iglesia. ¿Creen que Dios está obligado a concederle todo lo que ellos pidan? Es como una especie de escolta, ¿verdad? O de jefe de seguridad. Yo pago esto, yo doy esto, pero el Señor tiene que protegerme, porque entonces es un intercambio, ¿verdad? Piensan que Dios debe estar obligado a concederle todo lo que ellos quieran. Y esa es la razón por la cual muchas veces los fariseos se van con las manos vacías, pero los publicanos con las manos llenas, ¿verdad? Mis hermanos, miren, no hay ninguna bondad en nosotros, no hay ningún mérito en nosotros por los cuales Dios tenga que darnos las cosas que pedimos.
Todo es gracia, todo es por gracia, todo es por misericordia y favor del Señor. Este extranjero, este hombre, reconoció que no era digno, que no merecía absolutamente nada, que no había ninguna bondad en él. Solamente el haber recibido ese milagro fue suficiente para mostrar su gratitud al Señor. Porque en el momento en que nosotros pensemos que merecemos los favores de Dios porque somos muy buenos, porque somos muy justos, somos muy religiosos, porque damos esto, hacemos aquello, pues mis hermanos, ahí vamos a entrar en problemas. Porque vamos a comenzar a pasar de vivir en la gracia y el favor de Dios basado en la fe de Él, a vivir bajo la recompensa basada en nuestra propia bondad. Y ahí, mis hermanos, repito, vamos a estar en problemas. El Señor enfatizó, dijo, solo este extranjero, dijo, volvió agradecido. Dijo, ¿dónde están nosotros? ¿Dónde están los demás? Que de paso tal vez iban para la sinagoga a ofrecer sus prácticas religiosas, tal vez a dar allí el diezmo, a leer la Torá, o a hacer algún montón de prácticas religiosas. Pero este otro hombre que no sabía nada de eso, él sí fue agradecido con Dios y regresó a darle las gracias. Prefirió buscar al Señor y darle las gracias por lo que él había hecho en su vida. Él no fue a darle las gracias por el carro, por la beca, por el yate, etcétera, etcétera. No, eso era lo de menos, no le importaba. Fue a darle las gracias por lo que Dios había hecho en su cuerpo, ¿verdad? Miren, mis hermanos, sea lo que sea que el Señor nos haya dado, debemos aprender a ser agradecidos con Dios. Sea poquito, sea bastante, sea medio, debemos ser agradecidos con Dios, mostrar nuestra gratitud al Señor. Ahora yo sé que tal vez es posible que nos hagan falta cosas que necesitamos o que queremos, pero seremos muy desagradecidos, mis hermanos, muy desagradecidos si no le damos gracias al Señor por lo que hasta el día de hoy Él nos ha dado, ¿verdad? Hasta el día de hoy Él nos ha concedido todo por su gracia y por su misericordia. No pensemos, mis hermanos, no pensemos que lo que tenemos es por nuestra autojustificación, es porque hemos sido muy buenos, es porque lo merecemos. No. Todo, mis hermanos, repito, todo es gracias al Señor. Y si hemos llegado hoy, ya prácticamente al final de año, es porque la misericordia y el favor del Señor así lo quisieron. Porque tal vez conocemos personas, amigos, conocidos, familiares, que se quedaron en el camino, ¿verdad? Ya no están con nosotros o han perdido muchas cosas. Y el Señor nos ha concedido hasta el día de hoy salud, un techo, un sustento, una familia, un lugar donde congregarnos para expresarle al Señor nuestra gratitud. Amén. Quiero invitarles para que nos pongamos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos como siempre, Señor, primeramente las gracias. Decimos gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu favor, por tu bondad para con cada uno de nosotros, Señor. Hoy, ya aquí a portas de terminar este año, Señor, queremos expresar nuestra gratitud. Queremos decirte, Señor, que durante todo este año, aún a pesar de circunstancias difíciles, tal vez situaciones dolorosas, tal vez aflicciones, tal vez problemas, dificultades de salud, de provisión, de tantas cosas, Señor, que tal vez muchos hemos pasado. Pero tu favor, Señor, y tu gracia, tu misericordia y tu amor nos ha sostenido, nos ha mantenido y nos ha traído hasta aquí, hasta fin de año, Señor. Por eso, bendito Dios, nuestra boca no se puede callar, ni nuestra garganta apagar, para expresarte una y otra vez, Señor, que estamos agradecidos contigo, Señor.
Te decimos gracias, bendito Dios, gracias. Porque tú hiciste posible, Señor, que la provisión llegara a mi casa. Tú me diste, Señor, ese techo, esa familia, ese hogar, esos amigos, esos seres queridos, para disfrutar en muchas ocasiones, en muchos momentos, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias. Queremos, Señor, también colocar este próximo año que se avecina, Señor. Colocarlo delante de ti, Padre Santo. Y pedirte, Señor, tu misericordia y tu favor en este nuevo año que se avecina. Queremos, tal vez, muchos de nosotros tenemos nuestra lista de sueños, de anhelos, de peticiones, de proyectos, Señor, colocarlos en tus manos, Padre Santo. Ayúdanos, danos la fuerza, Señor, el aliento, la dedicación, la responsabilidad, la diligencia para poder comenzar, Señor, un nuevo año como a ti te agrada, Padre Santo. Queremos colocar también no solamente, Señor, las cosas materiales en nuestra vida, sino también mi vida espiritual, Señor. Tal vez durante este año te he fallado muchas veces, me he equivocado, me ha faltado tal vez responsabilidad, compromiso, diligencia, me ha faltado tal vez temor en mi corazón. Te he fallado muchas veces, Señor. Padre Santo, ayúdanos en este nuevo año a rectificar esas cosas que hemos hecho mal, en las cuales nos hemos equivocado. Ayúdanos, bendito Dios, y coloca en nuestro corazón ese anhelo, ese gozo, esa pasión de honrarte, de servirte, de glorificarte, de colocarte, Señor, en primer lugar en mi vida. Sabiendo, Señor, que tú eres nuestro soberano, que tú eres el Rey del universo, que tú un día, Señor, nos buscaste, nos rescataste, nos limpiaste, nos sanaste, nos perdonaste nuestros pecados y nos diste una identidad, nos hiciste tus hijos y tus hijas. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, oh Padre Santo, a no vivir solamente esperando tus favores, esperando tus milagros, sino ayúdanos, bendito Dios, a tener una relación con el Señor de los milagros, con el Señor que tiene el poder para sanarnos, para ayudarnos, para limpiarnos, para restaurarnos. Gracias, Señor Jesús, gracias. Bendito Dios, a ti, Señor, sea toda nuestra honra, toda nuestra gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.